está en su apogeo. Claro que antes se aprovechó también la crisis provocada por los afanes de secesión de Estonia y Letonia. Lo que me extraña mucho es que sea el propio Lehendakari Ardanza, que es un hombre que mide mucho sus palabras, quien en estos momentos, precisamente en estos momentos, hable, aunque sea veladamente, de autodeterminación, aunque no cite explícitamente al País Vasco. Lo que está ocurriendo en Croacia y Eslovenia, por ejemplo, tiene poco que ver, me parece, con la situación española, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista simplemente coyuntural. Pero para colmo, basta ver la preocupación europea ante la crisis yugoslava para comprender que intentar plantear la cuestión vasca en el mismo plano que en el yugoslavo, podría ser y sería, sin duda, un error mayúsculo para quien lo haga. No ha llegado tan lejos el Lehendakari en sus declaraciones un tanto civilinas, me han parecido a mí, pero no cabe duda de que al hilo de sus palabras habrá quien aproveche para sacar la munición pesada, porque no todos son tan hábiles, ni tan prudentes, ni si se quiere tan moderados como Ardanza. Así es, Fernando, y la prueba más radical la teníamos en el texto conocido hoy sobre los nuevos objetivos del bloque CAS, es decir, la coordinadora Abertzale socialista en la que está representada ETA. En la última reunión de este grupo se decidió declarar enemigos a la judicatura y a los medios de comunicación. Para esta coordinadora, los medios de comunicación predisponen a los ciudadanos para enfrentarse a la movilización, además de criminalizar, dicen, a Herri Batasuna. Enemigos. Esta es la palabra que ha empleado la coordinadora Abertzale socialista CAS, que integra ETA, para calificar a jueces y periodistas, grupos contra los que empezará a llevar a cabo campañas de agitación. Los motivos, según CAS, ser responsables de la intoxicación ideológica del enemigo, ocultar y distorsionar información para crear un estado de opinión opuesta a Herri Batasuna y predisponer a los ciudadanos a enfrentarse a la movilización como forma de lucha. Estas son parte de las conclusiones de una reunión que hace escasos días celebró este grupo Abertzale, reunión en la que por primera vez CAS ha reconocido su dificultad para aglutinar a ciudadanos que le apoyen, cuyo número desciende paulatinamente y abandona además las filas de Herri Batasuna. Según el texto interno de esta coordinadora, el objetivo principal será ahora ganar de nuevo la calle, para lo cual anuncian la puesta en marcha de formas de lucha en las que reconocen tener experiencia, como son huelgas generales, movilizaciones, agitación y sabotaje, además de recuperar su presencia en plenos y acontecimientos multitudinarios. Coincidiendo con esta información, esta mañana el secretario general del PS-PSOE vasco, Ramón Jáuregui, instaba a la autoridad judicial a que abriera diligencias contra Herri Batasuna, por ser, según él, el único partido que convive con la violencia hasta el punto de formar parte, junto con ETA, de la organización CAS. Por cierto, que a la coordinadora Abertzale le parece peligroso el incremento de la colaboración ciudadana. Ahí tenemos además, Fernando Jáuregui, su amenaza directa a jueces y periodistas. Es tremendo este texto de la coordinadora, tremendo. Porque si la lucha contra los medios de comunicación y contra los jueces fuese en el mismo terreno, es decir, en el de la dialéctica y en el de la justicia, las opiniones de estos locos, por muy demenciales que tales opiniones fuesen, que lo son, serían perfectamente admisibles, porque se les podría rebatir. Pero claro, cuando CAS habla de luchar contra los jueces y periodistas, ya se sabe lo que quiere decir. Tiro en la nuca y coche bomba. Imposible argumentar con una gente cuya última razón es una bala. Por eso me permitirás, Luis, que no entre en el fondo de los análisis que hace CAS, o sea ETA, porque nada tienen que ver con lo que piensa y siente el común de los mortales, y nunca mejor dicho, esto de mortales cuando se habla de los métodos etarras. La lógica de la que estamos hablando es la que expresaba hace unos meses un preclaro cerebro de la banda, al referirse a un compinche que se estaba desviando ideológicamente. A ese vamos a tener que darle pum, decía. Ahora ya vemos. Pum a los policías, pum a la Guardia Civil, a los militares, a los trabajadores de la autovía, a los de la central nuclear, a los reinsertados, a los periodistas, a los jueces, a una joven de 15 años que quería ingresar en las fuerzas de seguridad. Pum, pum. Déjame que recuerde, Luis, aquellos versos de Bertolt Brecht que venían a decir, aunque no con estas palabras exactas. Primero fueron a por los judíos y no me importó porque yo no soy judío. Luego contra los negros, pero a mí qué, yo no soy negro. Luego contra mis primos, pero yo no soy mis primos. Más tarde vinieron a por mis padres, pero no eran yo. Ahora vienen a por mí. Me da miedo esta gente, lo confieso. Acabarán con todo lo que puedan antes de reconocer su error y su fracaso. Me dan miedo, pero desde luego no por eso podemos callar. En la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, 9 presos mantienen retenidos a 3 funcionarios y a una psicóloga. Poco después de que los internos tomaran como rehenes a 4 trabajadores del centro, apuñalaron a un preso de nacionalidad marroquí al que causaron la muerte.
12 horas después de haberse iniciado el motín, los presos elaboraron un escrito en el que piden mejoras en la vida carcelaria. Unidades especiales de la Guardia Civil han rodeado la prisión para intentar reducir a los internos que están armados con pinchos. Paralelamente, en otra prisión, en la de Alcalá Meco, hubo que aislar hoy a otros presos que intentaban también organizar un motín. Por primera vez, desde la huelga general del 14 de diciembre del 88, gobierno, empresarios y sindicatos se han sentado hoy en la misma mesa para intentar reabrir el diálogo social. La propuesta del ministro Carlos Olchaga consiste en tratar de llegar a acuerdos para que nuestra economía pueda competir con el resto de Europa en el mercado único. Sin embargo, después de esta primera reunión, los sindicatos consideran un milagro que se firme el pacto. Las 5 horas de reunión solo han servido para fijar el calendario de encuentros y constituir las comisiones de trabajo. También se ha acordado que todas las convocatorias posteriores habrán de ser a 3 bandas, la primera de ellas el próximo lunes. Al término del encuentro, todos han ratificado su escepticismo en la firma del hipotético pacto, que de conseguirse sería sobre 2 puntos irrenunciables: las reformas estructural y de rentas, o lo que es lo mismo, la política industrial y sectorial y los salarios. Aunque eso sí, unos y otros han dejado bien patente que lo entienden de una manera muy distinta. Los sindicatos considerarían milagrosa la firma de un acuerdo. Nicolás Redondo llegó con una idea muy clara: por encima de todo están los intereses de trabajadores y pensionistas. Y esta cartera no la va a quitar nadie, por supuesto. Y consiguientemente vamos a seguir defendiendo a ultranza los intereses de los trabajadores, tanto en su condición de activos como de pasivos, y consiguientemente manifestar aquí que hemos hecho ya bastantes concesiones. Antonio Gutiérrez dijo que para las negociaciones que hoy han comenzado solo hay 2 salidas: o el consenso o la ruptura total. Pues se están condicionando de tal forma las cosas que hacen que desemboquen en esa perspectiva de acuerdo total o desacuerdo total. El ministro Solchaga, artífice del documento, es menos tajante. Todos los puntos del pacto son negociables. En general, la posición de todos y cada uno de nosotros es que la mayor parte de los temas pueden ser susceptibles de negociación. La patronal ha calificado la reunión de cordial y correcta, pero no le ha aportado nada nuevo. La verdad es que no ha habido ninguna propuesta nueva, porque, claro, naturalmente las posiciones de cada uno estaban ya perfectamente definidas. El encuentro de hoy no ha acercado, pues, las posturas. Muy al contrario, la consecución del pacto parece alejarse cada vez más. UGT y comisiones obreras consideran que todo acuerdo de rentas, es decir, de posibles limitaciones salariales, tiene un coste para los sindicatos, a no ser que las contrapartidas sean importantes. Por eso la desconfianza ha impedido, Carmen Tomás, que se haya avanzado en esta primera reunión. Sí, ya todo es una cuestión de desconfianzas, pero no me digas, Luis, que el récord logrado hoy no ha estado nada mal. Después de 3 años sin reunirse juntos y de 5 horas de conversación, pues haber conseguido llegar al acuerdo de reunirse de nuevo el próximo lunes, pues me parece esperanzador y sobre todo difícil, porque mira que debe ser complicado estar conversando 5 horas con alguien sobre la fecha del próximo encuentro. En fin, me parece que es todo un arte. Yo creo que lo que pasa es que tienen muy claro lo lejos que están de un acuerdo global de este tipo a 3 bandas, pero claro, buscan pues estirar los plazos, demostrar que lo han intentado y que finalmente lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. En este país el clima de diálogo cambió radicalmente tras el 14D y ni los sindicatos ni los empresarios, obviamente por distintas razones, pues no están por la labor de firmar iniciativas globales del gobierno que supongan costes para sus afiliados. Al final seguramente se reunirán por parejas, ya saben que más de 2 pues son una multitud, e irán llegando a acuerdos sobre cosas parciales y el gobierno, quiera o no, tendrá que acabar haciendo la política económica que entienda que es adecuada, explicársela a los ciudadanos, convencernos o al menos intentarlo y asumir el coste que tenga, que para eso es el responsable. A su vez, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón matizaba hoy sus palabras de ayer sobre la intervención de la Iglesia en la vida política. Hoy ha dicho que la Iglesia no coarta la libertad, sino que enseña a los ciudadanos a vivir en ella. Además, el expresidente de la Conferencia Episcopal señaló que tal vez la crispación que existe en la sociedad española se deba a que el socialismo pragmático está agotado y tiene que renovarse. Pero dijo más cosas el cardenal Tarancón. Dijo, por ejemplo, que el proceso de beatificación del fundador del Opus Dei, Monseñor Escrivá de Balaguer, ha tenido una rapidez inusitada. El cardenal Tarancón se ha mostrado sorprendido por la rapidez con que ha actuado el Vaticano en el proceso de beatificación del fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer, y ha dicho que esa celeridad es inusitada cuando todavía está en curso la beatificación de Juan XXIII.
En cuanto a sus declaraciones de ayer, en las que dijo que la Iglesia no debe entrar al trapo en el clima de crispación que existe en la sociedad española, el cardenal Tarancón ha vuelto a repetir que la jerarquía eclesiástica debe mantenerse al margen de la polémica, aunque se ha mostrado sorprendido por la interpretación que se ha hecho de esas declaraciones. El expresidente de la Conferencia Episcopal ha dicho que esa crispación puede deberse al agotamiento del proyecto socialista. Yo no sé si esa crispación puede obedecer a que este proceso ha terminado ya, o está a su fin, o está agotado. Respecto a la situación actual de las relaciones Iglesia-Estado, Tarancón ha dicho que estas siempre serán difíciles y ha señalado que no es posible prescindir de la religión como asignatura porque sin ella no podría entenderse la cultura española. Levantadas las sanciones económicas a Sudáfrica. De esta manera, Estados Unidos reconoce los avances para eliminar la segregación racial. A su vez, el movimiento antirracista Congreso Nacional Africano ha reiterado hoy su compromiso para encontrar una solución pacífica que favorezca el proceso de transición hacia una sociedad democrática. Se puede decir, pues, que hoy es un día importante para el final del apartheid. Acabo de firmar un documento que suspende las sanciones a Sudáfrica. Bush, que nunca fue partidario de castigar económicamente al régimen de Pretoria, confirmaba así lo que ya anunciaban esta misma mañana todos los periódicos surafricanos. El gobierno de Sudáfrica, puntualizó Bush, ha llevado a cabo profundas transformaciones para poner fin al sistema de apartheid y ha cumplido ya con todas las condiciones que le fueron impuestas por el Congreso norteamericano en 1986. La decisión, que ha sido acogida con satisfacción por buena parte de los surafricanos, ha levantado ya, no obstante, duras críticas por parte de algunos congresistas demócratas y del movimiento que lidera Nelson Mandela. El Congreso Nacional Africano sostiene que el gobierno mantiene todavía, por cuestiones políticas, a 1 millar de personas en sus cárceles. Parece, pues, que las sanciones económicas han servido para acabar con el régimen racista de Sudáfrica. Y lo digo porque en un principio Antonio Remiro se dudó sobre las medidas que había que adoptar contra la segregación racial. Las sanciones hoy levantadas, Luis, fueron impuestas en 1986 por el Congreso de Estados Unidos, muy a pesar del entonces presidente Reagan, que al igual que la señora Thatcher, su musa política, confesaba su inquietud porque con ellas, en lugar de favorecer la causa antisegregacionista, se acabase infligiendo un sufrimiento mayor a la mayoría negra, falta de trabajo, víctima de la escasez. Los hechos, sin embargo, han venido a demostrar que la ternura que envolvía el pensamiento reaccionario del presidente republicano no estaba justificada. Las sanciones eran eficaces para desmontar la política de segregación racial en África del Sur y lo hubieran sido más rápidamente si Estados Unidos y los demás países occidentales las hubieran aplicado desde el principio con lealtad. Ahora, para levantar las sanciones, el presidente Bush, que en el 86 era vicepresidente con Reagan, ha considerado cumplidas las condiciones impuestas en su día por el Congreso, incluida la liberación de presos políticos, discrepando así con el movimiento de Nelson Mandela, el CNA, para el que siguen en la cárcel cerca de 1 millar de personas bajo la etiqueta ahora de presos comunes. El CNA trata desesperadamente de que se mantengan las sanciones porque sabe que son una de sus mejores bazas para presionar al gobierno del presidente de Klerk. Pero, francamente, no creo que quepa criticar la decisión del gobierno norteamericano si no criticamos también, de paso, las de la Comunidad Europea y sus países miembros que se le adelantaron. En Rusia, entre tanto, la principal de la República Soviética, se iniciaba una nueva era histórica. Allí tomaba posesión de su cargo como presidente de la Federación Boris Yeltsin, elegido democráticamente después de siglos de totalitarismo en la historia de Rusia. Entre los presentes se encontraba Mikhail Gorbachev, quien probablemente, dentro de poco, dimitirá como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética para distanciarse de las fuerzas ultraortodoxas. El momento más importante del acto fue sin duda el reencuentro de Mikhail Gorbachev con el presidente ruso, un saludo amistoso que en opinión de los observadores supone el inicio de una nueva etapa de colaboración entre los dos líderes en favor de las reformas. Yeltsin, con sus ideas radicales, ha conseguido su objetivo de verse investido como el primer presidente de la Federación Rusa elegido por sufragio universal. Según el presidente del Partido Democrático de Rusia, recientemente creado por el exministro de Exteriores Eduard Shevardnadze, Gorbachev piensa entrar en sus filas después de dimitir como secretario general del PQS para distanciarse de las fuerzas ultraortodoxas y poder ganar las futuras elecciones. Volvemos dentro de unos segundos con más noticias. Sabrán que las mujeres españolas son las que más viven como término medio del mundo.
Recordaremos también a la minifalda, un símbolo de liberación que hoy cumple 27 años. Les ofreceremos asimismo un avance de la final de la Copa de Europa del 74 con Luis y Beckenbauer. Vuelve la tradición de bendecir los coches el día de San Cristóbal. Entre las múltiples fiestas de estos días verán una donde mozos y vaquillas acaban en el agua. Hasta 80 años podrán vivir como término medio las mujeres españolas. Es un dato del Congreso Europeo de Gerontología, donde se ha destacado que la longevidad de las españolas se ha duplicado en este siglo. El caso, sin embargo, no es igual para los hombres, aunque participan también de un hecho curioso. La esperanza de vida es en estos momentos mayor en los países del sur de Europa, debido a que fueron los últimos en acceder a niveles de bienestar. España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, según el estudio Las causas de muerte en España, realizado por el Instituto de Demografía del CSIC. La mayoría de las muertes de jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 30 años son debidas a accidentes de tráfico. Según este informe, el 63% de los fallecimientos de hombres jóvenes se producen en la carretera, mientras que en las mujeres de esta edad solo un 40% se deben a esta causa. Sorprendentemente, por otro lado, la tercera edad constituye el sector de población en el que más defunciones por muerte violenta se producen. Por cada 100.000 habitantes tienen lugar 174 fallecimientos de ancianos, sin contar los suicidios. Este estudio considera que los países que registran una mayor longevidad de sus ciudadanos son los que tuvieron un desarrollo económico más tardío, por lo que los países del sur de Europa, sin contar las muertes en carretera, son los lugares donde la gente muere más tarde. Y un aviso, la Unión de Consumidores se ha manifestado hoy en contra del recargo que cobran los comerciantes cuando se compra con tarjetas de crédito. Para la UCE, el recargo de un 6% en compras de rebajas no tiene ninguna justificación. Por eso sugiere que se reclame ante los emisores de tarjetas. Y después de este consejo vamos ya a resumir otros hechos destacados de la jornada. Y también ocurrió esto. La oposición en el Parlamento andaluz pide la dimisión del consejero de Gobernación tras la detención del delegado provincial de Sevilla por un presunto fraude en la explotación de máquinas tragaperras. El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, afirma en su discurso de investidura que toda la izquierda debe apostar durante los próximos 4 años por un nuevo Madrid. Izquierda Unida entrega a Hacienda abundante documentación sobre las empresas implicadas en la presunta financiación irregular del PSOE. Concluye la lectura de la prueba documental en el juicio contra los policías Amedo y Domínguez. Las partes presentarán al tribunal sus peticiones definitivas el próximo viernes. Adolfo Suárez afirma que su visita a La Habana tuvo carácter personal y que no intentó convencer a Fidel Castro para introducir medidas democráticas. El ministro de Cultura, Javier Solana, afirma que la religión como cultura siempre estará presente en los colegios. Según Hacienda, 1 de cada 5 contribuyentes presenta en sus declaraciones datos que no se corresponden con los que tiene el Ministerio de Economía. La Comisión Europea recomienda que se fomente la participación de los trabajadores en los beneficios empresariales. El sindicato de ATS afirma que las enfermeras se encuentran en una situación nefasta y que muchas de ellas desean abandonar. Seguro que muchos de ustedes han vivido el movimiento hippie, las revueltas estudiantiles de mayo del 68 o la explosión de las reivindicaciones feministas. Pues bien, de toda aquella revolución contracultural, de aquella ola de anticonformismo, permanecen hoy algunos avances y también algunos símbolos. Uno de ellos fue la minifalda. Hoy esta falda de pocos centímetros a la que nadie dio larga vida ha cumplido 27 años. Cuando se creó esta prenda para escándalo de unos y beneplácito de otros, hace ya 27 años, se pensó que el diablo había tomado forma de mujer. Insultos y desprecios fue lo que tuvieron que aguantar las pioneras de esta prenda creada por la británica Mary Quant. Y en España, Maciel rompió más de un corazón al ritmo del la. ¿Por qué llevas minifalda? Hombre, pues porque me gusta, porque voy cómoda y porque voy fresquita. Por supuesto, da igual cómo tengas las piernas, simplemente por comodidad. Hoy la minifalda ya no crea tanta polémica, salvo la de algún juez despistado no muy de acorde con estos tiempos. Tan solo arranca algún silbido al contemplar las obras de arte que la naturaleza crea de vez en cuando. A mí la minifalda me encanta y yo creo que cada persona se tiene que poner lo que le guste y lo que esté cómodo. No porque esté de moda ni porque no esté. A mí me gusta porque tengo las piernas bastante delgadas
Y cuanto más corta, menos palillos, parece. Esta exigua prenda vuelve a por sus fueros esta temporada, más guerrera que nunca. Loca, divertida y sobre todo provocativa, porque cada vez es más corta. La minifalda ha sido siempre abanderada de los movimientos sociales. En los 60 representó la liberación sexual, en los 80 la autoafirmación femenina y en los 90 la minifalda simboliza la independencia de la mujer, de aquellos a quienes más quiere gustar, los hombres. La minifalda más mini se ha convertido así en el más puro objeto de seducción del siglo XX. Así es, esta imagen de la década de los 60 ha renacido con fuerza en los 90. Lejos está, sin embargo, Juancho Armas Marcelo, el espíritu de aquella época. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba yo 27 años más tarde a hablar de esto, ¿no? Pero en fin, yo me he hecho mayor y la minifalda también, y muy sensata, por cierto, pero cuando entonces, efectivamente, si no una revolución completa, sí causó un revuelo psicológico que dura hasta hoy, inolvidablemente. ¿Qué queda de aquella minifalda vista la velocidad endiablada del tiempo? Vamos a ver, fue en aquel tiempo una instantánea de mujer cargada de futuro, como una fruta madura que el poeta de la moda organizó y confirmó en el momento preciso y en el lugar oportuno. Fue además la guinda de los 60, esos fabulosos años en los que nosotros, que quisimos tanto a la revolución, fíjense ustedes, consagramos la memoria como uno de los archivos vivos para la nostalgia. Y el morbo, me añadirá interrogativamente el clásico, el tradicional, aquel al que la ruptura de moldes lo perturba más de la cuenta. Bueno, pues el morbo en un cuerpo femenino con la minifalda, contra lo que siguen diciendo muchos, subió y sube muchos enteros. Claro que no todo el mundo, no todas las señoras y señoritas pudieron ponérselo ni pueden seguir poniéndose la minifalda. Pero el revuelo estético y sensual que la cuestión trajo consigo, bueno, pervive ahí, en lo hondo de nuestra memoria y de nuestra experiencia, como una parte bastante mojada de aquella utopía que debería haber sido como el mar, abierto, azul, democrático, tal como reza el poema. En fin, la minifalda, obviando nombres famosos, Juan, Twiggy, La Gamba y tantos modelos de nuestros recuerdos, hoy no es más que una moda muy clásica. Así jugaba Luis Aragonés, el actual entrenador del Atlético de Madrid. Este gol que acaban de ver lo marcó en la final de la Copa de Europa de 1974, que enfrentó a los equipos del Atlético de Madrid con el Bayern de Múnich. Es otra de las joyas de fútbol rescatadas por Telecinco y que podrán ver íntegramente después de entre hoy y mañana. Ahí estarán en acción, además de Luis, jugadores como Ufarte, Heredia, Gárate, Capón o Reina. No era nada, sin embargo, lo que tenían enfrente. En el Bayern estaban el Beckenbauer de sus mejores épocas, el después madridista Breitner y el goleador Müller. Todos ellos componían la columna vertebral de la selección alemana que 2 meses después se proclamaba campeona del mundo. Veremos este encuentro. Antes, sin embargo, tenemos más cosas que contarles. Lo haremos después de esta pequeña pausa para la publicidad, a la que seguirán los titulares de los periódicos de mañana y otras noticias. Hasta ahora mismo.